A cómo utilizamos los conceptos correspondientes, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esta parte, ¿sí? Vamos a comenzar con algunos conceptos. Vamos a hablar de lo que es el movimiento circular uniforme. Ya, bueno, hablando de lo que es el movimiento circular uniforme, entonces nosotros básicamente nos vamos a referir a lo que es el MRU. ¿Por qué? Porque tiene bastante relación con lo que es el movimiento uniformemente rectilíneo. Algunos conceptos son relacionados directamente, como dice su nombre, con lo que es un movimiento circular, a diferencia del movimiento uniformemente rectilíneo que se da en una línea recta. En el caso del movimiento circular, entonces se da netamente en un movimiento circular, como dice su nombre. Para esto tenemos algunos conceptos importantes que tenemos que conocerlos. Por ejemplo, ¿qué es un periodo? El periodo, por ejemplo, es lo que se refiere básicamente a lo que es el tiempo. El tiempo en segundos. En segundos. ¿Sí? El periodo es denominado también lo que es el tiempo y su símbolo es T. Cuando ustedes vean una T, ¿sí? Para no confundirla, generalmente le ponen ahí unas muesquitas a los costados y eso es lo que nosotros denominamos periodo. Luego hablamos de lo que es frecuencia. Frecuencia. Entonces, para lo que es la frecuencia, nosotros definimos que lo que es frecuencia se denomina con el símbolo F y es igual a 1 dividido entre el periodo. Y la unidad de la frecuencia está dado en Hertz. ¿Ya? Está dado en Hertz. Entonces, también podemos definir que lo que es el periodo es equivalente a lo que es el tiempo, ¿sí? El tiempo dado entre lo que es la cantidad de vueltas que se tiene en lo que es un objeto circular y está dado en segundos. ¿Ya? Entonces no se olviden, nosotros tenemos un objeto circular y estamos denominando a partir de ese punto cuántas vueltas puede dar ese objeto, ¿no es cierto? Luego también definimos lo que es la velocidad angular. ¿A qué va a ser lo que se llama velocidad angular? Velocidad angular es W es igual a 2 veces pi por la frecuencia. Eso es. Eso se llama velocidad angular. Obviamente que acá es una relación. Tenemos otra relación, que es la siguiente. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a comparar lo que es, por ejemplo, el movimiento uniformemente rectilíneo, MRU, con lo que es el movimiento circular uniforme. Entonces, el movimiento uniformemente rectilíneo teníamos lo que es distancia, ¿se acuerdan? Teníamos lo que es distancia. En lo que es movimiento circular uniforme teníamos lo que es el desplazamiento angular. Angular. Luego tenemos lo que es, en este caso, la velocidad. ¿Se acuerdan? Velocidad. Tenemos lo que es la velocidad angular
Y luego también tenemos lo que es el tiempo. Tiempo. La distancia se medía en metros. En el caso del desplazamiento angular, se mide en radianes. La velocidad se medía en metros sobre segundo. La velocidad angular se mide en radianes sobre segundo. El tiempo se mide en segundos. Acá también el tiempo se mide en segundos. La fórmula que nosotros utilizamos en MUR era distancia es igual a velocidad por tiempo. En este caso, utilizamos una fórmula similar. El desplazamiento angular es igual a velocidad angular por el tiempo. ¿Sí? Eso es. Entonces, ahí ya tenemos los conceptos básicos de lo que es movimiento circular uniforme, pero también vamos a relacionar lo que es el movimiento uniformemente variado. Entonces, de la misma manera, ¿no es cierto? Nosotros conocemos lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso vamos a utilizar los mismos conceptos. ¿Se acuerdan lo que era velocidad inicial? Ahora para nosotros va a ser la velocidad angular inicial. Lo que era velocidad final, vamos a relacionar con velocidad angular final. Lo que era aceleración, va a ser aceleración angular. Aceleración angular. Y luego también tenemos como información lo que es desplazamiento, que para nosotros es desplazamiento angular, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos obtener toda la información referente al movimiento circular uniformemente variado. Velocidad angular final es igual velocidad angular inicial más menos aceleración angular por el tiempo. Desplazamiento angular, velocidad angular inicial más menos un medio de aceleración angular, tiempo elevado al cuadrado. Luego tenemos velocidad angular final es igual velocidad angular inicial elevado al cuadrado más menos 2 veces aceleración angular por desplazamiento. Desplazamiento angular es velocidad angular final dividido entre 2 multiplicado por tiempo. Esas serían las ecuaciones que se utilizan en lo que es movimiento uniformemente variado, movimiento circular uniformemente variado. Entonces, esas son las fórmulas que nos tenemos que tomar en cuenta para realizar cualquier tipo de ejercicio relacionado con movimiento circular. Muy bien. Entonces, a partir de esta información, también tenemos que considerar y tomar en cuenta algunas preguntas que nos suelen realizar en los diferentes exámenes. A esto nos referimos con lo que es la relación de movimientos. Relación de movimiento. De movimiento circular. En esto tenemos lo que se llama velocidad tangencial. Velocidad tangencial. ¿Qué es la velocidad tangencial? Básicamente es la velocidad que se obtiene
la velocidad que tenemos, digámoslo, constante o puede ser variable, pero en este caso es constante, a partir de lo que es la velocidad angular multiplicado por el radio. A ver, les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un objeto que se mueve en forma circular. Entonces, lo que se encuentra dentro, o la forma de movimiento que se encuentra dentro, es la velocidad angular. Pero si nosotros tenemos una cuerda externa, ¿sí?, que está levantando otro objeto, por así decirlo, entonces esto ya sería la velocidad tangencial. ¿Por qué sería la velocidad tangencial? Porque se encuentra fuera del movimiento circular. Ya, esta velocidad ya no está tomando en cuenta lo que es el objeto por dentro, sino por fuera. Por eso se denomina velocidad tangencial. Ahora, lo mismo sucede con lo que llamamos aceleración tangencial, ¿sí? Aceleración tangencial. Aceleración tangencial se refiere básicamente a lo que es la aceleración angular por el radio. Y de la misma manera, ¿no? Entonces nosotros tenemos la respectiva aceleración angular por dentro del objeto y podemos tener diferentes velocidades, ¿no es cierto? Velocidad inicial y también podríamos tener una velocidad final y en función a eso obtenemos una aceleración externa en la cual se mueve el objeto. Entonces, esta aceleración que es de forma externa se denomina aceleración tangencial. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar y tomar en cuenta en movimiento circular. Se utiliza bastante estas dos expresiones cuando nos dan ejercicios relacionados con el movimiento circular. Así que les sugiero tomarlo en cuenta. Ahora, a partir de toda esta información que nosotros tenemos, nos dan lo que se denomina la relación del movimiento circular. Entonces tenemos diferentes casos, ¿sí? Y de acuerdo a cada caso, nosotros consideramos y tomamos en cuenta las diferentes fórmulas. Vamos a ver eso adelante. Eso también ustedes lo tienen en su formulario, pero lo estamos repitiendo porque es importante saber cómo utilizar. Caso 1. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos objetos, si tenemos un objeto A y tenemos un objeto B, no necesariamente pueden ser del mismo radio o de la misma dimensión. Pueden ser de diferentes tamaños, no hay ningún problema. La situación en este caso es cuando se encuentran unidos entre sí. Entonces, en este primer caso, si ustedes se fijan, los dos objetos hagan de cuenta que son engranajes. Entonces, en ese punto van a tener la misma velocidad tangencial, ¿sí? Van a tener la misma velocidad tangencial. ¿Esto qué significa? Que la velocidad de A va a ser la misma que la velocidad de B. También tenemos, por ejemplo, dos objetos, ¿sí?, los mismos objetos A y B, que están unidos por una cuerda, ¿sí? Están unidos por una cuerda. Entonces, acá existe también lo que es la velocidad de este cuerpo y va a transmitirse a través del segundo objeto, ¿no es cierto? O sea, se va a transmitir a través de la cuerda. Entonces, tenemos la misma velocidad. En este caso también, la velocidad de A es la misma que la velocidad de B. Este es el caso 2. ¿Ya? Entonces tenemos la velocidad A y tenemos lo que es la velocidad B. Ahora, cuando tenemos ambas velocidades que sean iguales, entonces podemos sacar la siguiente conclusión. Cuando la velocidad de A es la misma que la velocidad de B, tal como es en los dos casos, podemos decir que la velocidad angular de A multiplicado por el radio de A es la misma que la velocidad angular de B multiplicado por el radio de B. ¿Y de dónde viene esta fórmula? Básicamente de la anterior relación que hemos encontrado.
¿no es cierto? A ver, acá, si ustedes se fijan, es la misma fórmula, ¿sí? Es la misma fórmula y esa es la fórmula que nosotros estamos aplicando a este concepto. Les repito, toda esta relación ustedes ya lo tienen en el formulario que les he pasado. Entonces no hay necesidad de que lo vuelvan a escribir. Simplemente se está haciendo la aclaración correspondiente para que ustedes sepan cómo utilizar cada uno de los casos. En el caso 3, caso 3. En el caso 3 nosotros tenemos, por ejemplo, ¿qué tal si nosotros tenemos dos objetos que tienen el mismo eje? ¿Sí? Que tienen el mismo eje. Este es el objeto A y este es el objeto B. Entonces, ¿cómo funciona la velocidad angular de A y cómo funciona la velocidad angular de B? En este caso, estas dos velocidades angulares, ya no tangenciales, sino angulares, son iguales. También es el mismo desplazamiento, ¿ya? El mismo desplazamiento de A es el mismo que de B. La aceleración angular de A es la misma que la aceleración angular de B. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta siempre y cuando se encuentran en el mismo eje, es decir, un objeto encima del otro, ¿ya? Eso es lo que consideramos. Ahora, en lo que son los exámenes, y les voy a ser bien sincera, casi no les preguntan mucho lo que es movimiento circular, salvo sean algunas ecuaciones así bastante cortitas. Por ejemplo, les pueden pedir encontrar este tipo de casos, ¿no? Se los voy a marcar con otro colorcito. Les pueden pedir, por ejemplo, caso 1, caso 2, o les pueden preguntar lo que es el caso 3 y acá ustedes solamente con reemplazar las fórmulas correspondientes tranquilamente pueden encontrar esa información, ¿no? ¿Qué tal, digamos, les dicen, tenemos dos objetos, tenemos, digamos, la velocidad angular de A, les dan la velocidad angular de B, les piden hallar, por ejemplo, el radio de uno de los objetos o el diámetro. Entonces, no se olviden, por ejemplo, que el diámetro es igual a 2 veces el radio de cualquiera de los objetos, ¿ya? Entonces, eso también para que lo consideren y lo tomen en cuenta. Si les piden diámetro, entonces 2 veces el radio. Si les piden el radio, entonces es la mitad del diámetro, dependiendo del tipo de datos que nos den en el momento de realizar los diferentes ejercicios. ¿Alguna pregunta, duda tal vez respecto a esta sección? Ya. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que es los ejercicios, que lo vamos a anotar para que ustedes lo tengan y espero también que me sigan para anotar todo lo que corresponde, ¿no? Dice la velocidad angular de un rotor aumenta uniformemente de 20 radianes sobre segundo a 30 radianes sobre segundo en 5 segundos. En 5 segundos. Calcular el número de revoluciones. Calcular el número de revoluciones en 5 segundos. En 5 segundos. Y nos da ahí las respuestas. Inciso A, 25.0
86 revoluciones. Inciso B, 33,333 revoluciones. Inciso C, 2,586 revoluciones. Inciso D, 258,6 revoluciones. E inciso D, ninguno. Ninguno. Muy bien, entonces vamos a revisar todo esto. Y veremos, ¿no? Veremos cómo sería para que nosotros nos podamos realizar todo esto, ¿no? Entonces, ponemos solución. Velocidad inicial, en este caso tendríamos 20 radianes sobre segundo. Velocidad final angular serían 30 radianes sobre segundo. Y dice en 5 segundos, entonces nuestro tiempo es 5 segundos. El número de revoluciones es lo que nos piden hallar, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, ¿cómo podemos encontrar el número de revoluciones o número de vueltas? Entonces, para eso tenemos diferentes ecuaciones y de acuerdo a las ecuaciones que nosotros tenemos, entonces podemos ir calculando. A ver, ¿qué sugieren? ¿Cuáles serían la fórmula que nosotros podemos utilizar? A ver, vamos resolviendo. Acá a ver, acá. Más o menos aceleración angular por tiempo. Velocidad angular final elevado al cuadrado. Velocidad angular elevado al cuadrado más menos 2 veces aceleración angular por lo que es desplazamiento, ¿no es cierto? Luego tenemos lo que es desplazamiento es igual a velocidad angular inicial más menos un medio aceleración angular por tiempo elevado al cuadrado. Entonces, a ver, les voy a dar un par de minutitos para que ustedes, ahorita tengo yo 10:48, 2 minutitos para ver cómo lo resuelven este ejercicio y después yo lo voy a resolver, no se preocupen. Si no sacan la respuesta, entonces yo lo voy a resolver. Pero quisiera que ustedes intenten, en este caso, resolver el ejercicio con movimiento circular. ¿Ya? A ver, vamos.
Ok, entonces continuamos. Bueno, para encontrar la cantidad de revoluciones que nosotros quisiéramos en este caso, ¿sí? Ya hemos dicho, tenemos dos velocidades angulares. Automáticamente a ustedes, cuando les dan dos velocidades angulares, entonces tienen que imaginarse que están utilizando lo que es el movimiento circular uniformemente acelerado. En este caso, por ejemplo, tenemos las dos velocidades angulares, tenemos el tiempo y nos pide el número de revoluciones. ¿A qué se refiere el número de revoluciones? Básicamente está ligado a lo que es el desplazamiento angular. ¿Sí? En otras palabras, no podemos encontrar el número de revoluciones sin antes encontrar lo que es el desplazamiento angular. Entonces, eso primero tenemos que encontrar, ¿no es cierto? En este caso, a ver, veremos cuál sería lo más factible para nosotros y de esa manera poder encontrar el resto de los datos. Si se fijan acá, para encontrar el desplazamiento angular, necesito también encontrar la aceleración angular. Entonces, con los datos que yo tengo, puedo utilizar la primera ecuación para hallar lo que es la aceleración angular. Entonces, haremos primero eso. Encontraremos la aceleración angular. Aceleración angular va a ser igual a, vamos a despejar, y como el movimiento está incrementando de 20 radianes a 30 radianes, entonces nosotros podemos también utilizar el signo positivo, porque está aumentando la velocidad, es decir, es un movimiento acelerado. Entonces decimos velocidad angular final menos velocidad angular inicial, ¿sí? Dividido entre lo que es el tiempo. Aquí ya está despejado, ya yo lo he despejado ya internamente de forma mental y ustedes ya lo pueden hacer también. Estamos despejando la aceleración de la primera ecuación, ¿ya? Solamente estamos haciendo eso utilizando el signo positivo, ¿ya? Luego, una vez que tengamos la aceleración angular, reemplazamos velocidad angular final, que sería 30 radianes sobre segundo, menos 20 radianes sobre segundo, dividido entre lo que es el tiempo, que sería 5 segundos, obtenemos lo siguiente. Sería 2, ¿no es cierto? 2 radianes sobre segundo al cuadrado. Ustedes me van a corroborar, ¿no? Son 2 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, ahí ya tenemos nuestra aceleración angular. A partir de la aceleración angular ya podemos encontrar lo que es el desplazamiento angular. A ver, buscaremos cuál sería nuestra ecuación más adecuada. En este caso podemos utilizar la segunda o la tercera ecuación. Por facilidad de cálculo y como ya está despejado, utilizaremos la tercera ecuación. ¿Sí? Desplazamiento angular es igual a velocidad angular por tiempo más un medio, aceleración angular por tiempo al cuadrado. Desplazamiento angular es igual a velocidad angular inicial, que sería 20 radianes sobre segundo multiplicado por el tiempo, que en este caso sería 5 segundos, más un medio de aceleración angular, que en este caso sería 2 radianes sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que sería 5 segundos elevado al cuadrado. Haciendo las operaciones generales, ¿sí? Haciendo las operaciones generales, ¿cuánto me saldría? A ver, haremos el cálculo. ¿Cuánto le sale, chicos? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Cuánto sale? A mí me sale 125 radianes. ¿Sí? 125 radianes. Porque segundos con segundos se simplifican, segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se simplifican y eso me queda como resultado. Pero acá no me está pidiendo en radianes, me está pidiendo encontrar la cantidad de revoluciones. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer? A ver, fíjense acá. Ya, yo sé que mi desplazamiento angular es 125 radianes. Hasta ahí estamos bien. Ahora,
tenemos que determinar, por ejemplo, una vuelta o una revolución por equivalencia, una revolución es igual a 2pi radianes. Una revolución o una vuelta es igual a 2pi radianes. Entonces, si yo sé que mi desplazamiento total es 125 radianes, entonces tengo que multiplicar por su equivalencia, que en este caso digo que 2pi radianes, pongo abajo radianes, ¿por qué? Porque tengo que simplificar radianes y solo quiero que me quede la cantidad de vueltas o la cantidad de revoluciones. Una revolución vale 2pi radianes, entonces simplifico radianes y tengo lo que es el desplazamiento, ¿no? Entonces voy a calcular y voy a ver cuánto me sale. 125 dividido entre 2 veces pi. Me sale 19.89. 19.89 revoluciones. Esta sería mi respuesta final. ¿Ya? Esa sería mi respuesta final. Ahora yo me fijaré si es que tengo esa respuesta en una de mis alternativas. Entonces, si ustedes se fijan, ninguno coincide con mi respuesta. Entonces, le pongo ninguno. Y esa sería mi respuesta o mi solución. No sé si tienen preguntas, dudas, tal vez algo que quisieran consultar. Nada, está todo bien. Ok. Muy bien, vamos a continuar con los siguientes ejercicios. Si tienen dudas, chicos, entonces preguntan, no hay ningún problema, ¿ya? ¿Tienen alguna duda respecto a la solución? Me dicen. Yo le quería preguntar, ¿en qué momento la aceleración se vuelve ángulo? Porque ya hay ahí donde ya no entiendo. ¿La aceleración angular? ¿Te A refieres a veces, esta parte? sí. Ahí. Ah, ya. Perfecto. A ver, vamos a retroceder atrás para que se entienda mejor esta parte. Ya. Cuando hablamos de lo que es el movimiento circular, entonces lo relacionamos con cinemática, ¿sí? Lo relacionamos con cinemática. ¿Cómo lo relacionamos con cinemática? En que utilizamos todo lo que es del movimiento uniformemente rectilíneo y uniformemente rectilíneo acelerado, las mismas ecuaciones, pero con alguna variación. Por ejemplo, lo que nosotros antes llamábamos distancia en movimiento uniformemente rectilíneo, ya no se llama distancia, se llama desplazamiento angular, ¿ya? Y lo que era, por ejemplo, medíamos la distancia en metros, ¿no es cierto? Nos recordamos que medíamos en metros, ahora ya no lo medimos en metros, lo medimos en radianes, ¿sí? Lo medimos en radianes. O sea, si a ti te hablan de distancias en movimiento circular, automáticamente te están hablando de radianes. Lo que conocíamos como velocidad, ¿sí? Velocidad. Utilizábamos normalmente metros sobre segundo. Esa era nuestra unidad en el sistema internacional. Pero como ahora estamos utilizando el movimiento circular, la velocidad angular, ¿sí? Ahí se llama velocidad angular, ¿ya? Entonces ya no va a ser metros sobre segundos, va a ser radianes sobre segundos. O sea, los metros lo vamos a cambiar por radianes. Luego para tiempo sigue siendo en segundos y las ecuaciones son similares. El desplazamiento, que en este caso era distancia en X, ahora nosotros lo vamos a llamar desplazamiento angular y el símbolo va a ser tita y va a estar dado en radianes. Lo que era velocidad
ahora se llama velocidad angular. Y lo que era tiempo sigue siendo tiempo. Lo único que no cambia acá es el tiempo. Lo demás va a cambiar necesariamente. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en el movimiento circular uniformemente variado? En el movimiento circular uniformemente variado, nosotros teníamos lo que es velocidad inicial. Igual, era con metros sobre segundo. Ahora ya no tenemos velocidad angular. Perdón, ya no tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad inicial angular. Y esto va a estar dado en radianes sobre segundo. Lo que era velocidad final, de la misma manera, ya no va a ser metros sobre segundo, va a ser radianes sobre segundo. Y lo que antes era aceleración, que conocíamos como metros sobre segundo al cuadrado, ahora se va a llamar aceleración angular. Y las unidades de aceleración angular igual, reemplazamos los metros por radianes y está dividido en segundos al cuadrado. Y lo que era desplazamiento, que estaba dado en metros, ahora se va a llamar o va a estar dado en radianes. ¿Sí? Y las ecuaciones son exactamente las mismas. ¿Ya? Cuando nosotros queremos encontrar aceleración, entonces ya no vamos a encontrar aceleración, vamos a encontrar lo que es aceleración angular. O sea, todo lo mismo que hacíamos con cinemática en movimiento rectilíneo, vamos a hacerlo pero en movimiento circular, ¿sí? Y todas las ecuaciones que tenemos acá, por ejemplo, en esta tablita que les he anotado, son las ecuaciones que vamos a utilizar. Y si ustedes se fijan, son exactamente las mismas ecuaciones que utilizábamos en cinemática, pero ahora están relacionadas netamente al movimiento circular. Ahora, a ver, vamos a pasar al ejercicio de forma directa. Acá, por ejemplo, dice, nos da la velocidad angular de un rotor aumenta uniformemente de 20 radianes sobre segundo a 30 radianes sobre segundo en 5 segundos. O sea, nos está dando dos velocidades angulares, la velocidad angular inicial y la velocidad angular final. Y nos está dando también el tiempo. Nos dice calcular el número de revoluciones en 5 segundos. Entonces, yo les decía, cuando nosotros queramos encontrar lo que es número de revoluciones, automáticamente tenemos que pensar en lo que es desplazamiento, ¿sí? Automáticamente nos están pidiendo encontrar el desplazamiento, pero de forma indirecta, porque tenemos que hacer un pasito adicional. Para esto, nosotros nos fijamos nuevamente lo que son las ecuaciones que ya conocemos, ¿sí? Las ecuaciones, estas ecuaciones nosotros ya les teníamos conocimiento anteriormente, se los he anotado, ¿no es cierto? Entonces, de esta tablita yo tengo que ver cómo puedo encontrar el desplazamiento angular. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fíjense, en la primera ecuación no me da desplazamiento angular. Entonces, en la segunda ecuación, si ustedes se fijan, ¿puedo encontrar el desplazamiento angular? Sí puedo. Tengo como dato velocidad angular final, velocidad angular inicial, pero acá me falta encontrar lo que es aceleración angular. No tengo aceleración angular. Ah, ya, entonces no me conviene esa ecuación. Voy a la tercera ecuación. Acá puedo encontrar lo que es el desplazamiento angular, pero me pide velocidad angular inicial, está bien, me pide tiempo, está bien, pero también me pide aceleración angular. O sea, las dos ecuaciones que yo puedo utilizar, primero necesariamente tengo que saber la aceleración angular, pero no tengo esa información. Entonces, ¿qué hago? Entonces, para resolver este ejercicio, lo más adecuado, entonces voy a la primera ecuación y veo, tengo velocidad angular final, tengo velocidad angular inicial, tengo que encontrar lo que es la aceleración angular, ¿no es cierto? Pero también tengo el tiempo. Ah, perfecto. Si ustedes se fijan, de las tres ecuaciones que tengo, esa es la única que tiene una sola incógnita.
El resto tiene dos incógnitas. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Primero hallo la aceleración angular y cuando ya tenga lo que es la aceleración angular, ya puedo encontrar lo que es el desplazamiento angular. Si no tengo esa información, no puedo encontrar. Por eso les decía, yo voy a utilizar esa ecuación, ¿sí? Justamente para encontrar lo que es la aceleración angular. Entonces, a partir de esta ecuación, lo que he hecho simplemente es despejar lo que es la aceleración angular. ¿Cómo hago el despeje? Bueno, yo lo he hecho acá de forma directa, ¿sí? Asumiendo que ustedes ya saben despejar. ¿Cómo despejo? A ver, vamos a hacerlo de forma de pasos. ¿Cómo tendrían que hacer? Esto lo que es velocidad angular inicial está sumando. Pasa al otro miembro a restar, ¿sí? Y el tiempo está multiplicando lo que es la aceleración. Entonces, yo lo voy a pasar al otro miembro a dividir. Y si ustedes se fijan, esa es mi ecuación, ¿sí? Despejada en cuanto a lo que es la aceleración angular, ¿no es cierto? Entonces ya tengo ahí lo que es la aceleración angular que necesito antes de encontrar lo que es el desplazamiento. Luego, para encontrar la aceleración angular, como ya tengo todos los datos, simplemente reemplazo y hallo lo que es la aceleración angular y tengo esa respuesta que me ha salido 2 radianes sobre segundo al cuadrado. No sé si con eso he concretado tus dudas. Sí, sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces ya, con esa solución, lo que acá yo les sugiero que tomen como referencia, tal vez esto no lo hemos anotado más antes, pero también sería bueno que lo anoten, ¿sí? Que una revolución o también en otros lugares van a encontrar ustedes como una vuelta. Una revolución también es una vuelta. Es igual a 2 pi radianes. ¿Ya? Esas dos eh, igualdades les sugiero que las tomen en cuenta para que posteriormente, ¿sí? Lo tomen en cuenta para cualquier tipo de solución de ejercicio, ¿ya? Una revolución es igual a 2 pi radianes y una vuelta es igual a 2 pi radianes, ¿ya? Entonces cualquiera de las dos igualdades es exactamente lo mismo para que tomen en cuenta y también se anoten. Les sugiero que anoten ese dato, ¿ya? Eh, como les había indicado, ¿no? No es muy frecuente que les pregunten acerca de lo que es movimiento circular, pero vamos a hacer un ejercicio más, ¿sí? Para que vean, ¿no es cierto?, cuáles son los tipos de preguntas de exámenes que les hacen referente a este tema. Ya, vamos a anotar el siguiente ejercicio. Ya. A ver, vamos a buscar un ejercicio más. El anterior ejercicio que les di era de un examen que dieron hace tiempo y esa es una de las preguntas, ¿no? A ver, les voy a poner atrás para que lo puedan copiar aquellos que no alcanzaron a hacer. Mientras tanto voy a ir buscando la otra pregunta para darles, ¿ya? Ok. Bueno, acá les tengo una pregunta que les han preguntado
en uno de los exámenes del 2018. A ver, vamos a resolverlo porque generalmente se repiten las preguntas, ¿sí? Entonces, como se repiten las preguntas, entonces vamos a resolverlo y vamos a explicarlo, ¿ya? Dice la pregunta. Un cilindro hueco de 3 metros, de largo, gira a razón de 180 RPM. ¿Ya? Igual es otra expresión, se denomina RPM a revoluciones por minuto. ¿Ya? Y enseguida lo vamos a hacer. Si se dispara una bala por una de las bases, coma, perfora la otra base, cuando el cilindro ha girado 8 grados. La velocidad de la bala es, inciso A, 600 metros sobre segundo, inciso B, 405 metros sobre segundo, inciso C, 40 metros sobre segundo, inciso D, 504 metros sobre segundo, inciso E, ninguno. Listo. Entonces ahí tenemos la pregunta. Ahora veremos cómo resolverla. ¿Ya? Acá lo que tenemos que considerar es que existen dos tipos de movimiento, ¿no? Uno que es tangencial, es decir, externo, y la otra velocidad que sería la velocidad angular, ¿ya? Entonces, a ver, hagamos el gráfico correspondiente para saber de qué se trata. A ver, vamos a dibujar. Tenemos, dice, un cilindro hueco, ¿ya? Que tiene de largo 3 metros. Y dice que gira, es decir, que tiene un movimiento que está girando a razón de 180 RPM. ¿Esto qué significa? 180 revoluciones por minuto. Esto tenemos que cambiar nosotros a radianes sobre segundo, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ahorita vamos a ver la conversión correspondiente, no se preocupen. Y a ver, ¿qué más dice? Si se dispara una bala por una de las bases, perfora la otra cuando el cilindro ha girado 8 grados. Es decir, que en este caso aquí tenemos nosotros nuestra bala. Esa va a ser nuestra bala, que es disparada, ¿no es cierto? Y atraviesa lo que es el cilindro. Y digamos que esta base es cerrada. Pero como va a atravesar la bala, entonces la va a perforar, ¿no es cierto? Uno de los cilindros, una parte es hueca, pero la otra parte no es hueca, entonces la va a atravesar y dice que en ese instante
En ese instante, el desplazamiento que tiene en ese instante es de 8 grados. Eso nos está diciendo. Ahora, pero ¿y cómo nosotros consideramos esos grados? No se olviden que cuando nosotros hablamos de ángulo, entonces podemos hablar de radianes, podemos hablar de ángulos en forma sexagesimal, podemos hablar de ángulos centesimales, pero en este caso estamos hablando de lo que son 8 grados, lo que conocemos, ¿no? Entonces lo vamos a hacer la conversión correspondiente de la misma manera, ¿sí? Y lo que tenemos que ver es cuál es el tipo de movimiento que estamos utilizando en este caso. Ahora, si ustedes se fijan, en este caso la bala no va a cambiar de velocidad. La velocidad va a ser constante. Entonces, es lo primero que tenemos que detectar. Movimiento circular uniformemente, ¿no es cierto? Uniforme. Es decir, que es un movimiento constante. Lo vamos a anotar ahí entre paréntesis para que se den cuenta. Es movimiento constante. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que determinar. Ahora, si ustedes se fijan, la velocidad de la bala, ¿sí? La velocidad de la bala va a ser constante, como ya habíamos indicado, y va a atravesar, ¿sí? A través de lo que es el cilindro que se encuentra en movimiento circular. O sea, es bien diferente, ¿no? La bala tiene su propia velocidad y el cilindro tiene su propia velocidad. Ahorita nos está pidiendo encontrar la velocidad de la bala, ¿sí? La velocidad de la bala. Le pondremos B para darnos cuenta qué es lo que nos está pidiendo. Y la única información que tenemos es referente, uno, al tamaño del cilindro, que en este caso sería 3 metros, y también tenemos la información referente a lo que es en este caso, a la velocidad angular de nuestro cilindro, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la conversión de estos 180 revoluciones sobre minuto. ¿Cómo sería nuestra conversión? Acá lo vamos a poner con otro colorcito para que sepamos cómo estamos haciendo, ¿ya? Aquí al ladito lo vamos a poner 180 revoluciones sobre minuto. Lo tenemos que convertir a radianes sobre segundo. Entonces vamos a hacer la conversión, ¿sí? Que decimos que una revolución es equivalente a 2 pi radianes, no se olviden, 2 pi radianes. Entonces, revolución con revolución se simplifica y nos va a quedar el resultado en radianes sobre minuto. Pero yo también quiero convertir esos minutos en segundos. Entonces digo, un minuto vale 60 segundos, ¿no es cierto? Vale 60 segundos. Entonces, agarro mi calculadora y voy a buscar cuál es el resultado de esa bueno, de esa operación, ¿no? Entonces, por 2 pi dividido entre 60. Bueno, ustedes me van a corroborar. Sale 18.85. 18.85 radianes sobre segundo. Si tienen dudas, entonces me dicen, ¿ya? Ese sale el resultado. No sé si alguien más sacó lo mismo. Tienen que multiplicar 180 por 2 veces pi. Por si acaso, para sacar pi, en su calculadora ustedes deben tener el símbolo de pi. Seguramente, mayormente está con lo que es el color amarillo, que significa que ustedes tienen que utilizar la tecla Shift para poder obtener ese dato, ¿no? Entonces lo ponen 2 veces pi o también pueden utilizar el valor, ¿no es cierto? Que es 3.1416. Entonces también pueden hacer esa multiplicación, ¿no? Depende de ustedes. Pero generalmente se utiliza el valor completo para que nos dé un valor más aproximado, ¿ya? Listo. Entonces ya tenemos el dato, ¿sí? De la velocidad angular en radianes sobre segundo. Entonces, eso es uno de los datos que nosotros necesitamos hallar. También el ángulo o el desplazamiento que nosotros tenemos, esos 8 grados, yo los tengo que convertir a lo que son radianes. ¿Por qué? Porque toda la información que nosotros utilizamos en lo que es desplazamiento está en radianes. Entonces, para eso vamos a hacer la conversión correspondiente.
Vamos a decir, por ejemplo, el desplazamiento, que es 8 grados, voy a multiplicar por, en este caso, como habíamos dicho que la relación de 2pi radianes es lo mismo que 360 grados. ¿De dónde viene esta relación? Viene básicamente de la vuelta entera a una circunferencia. Siempre tomamos esa referencia, ¿no es cierto? Ustedes se deben acordar cuando estaban en colegio, les dan esa relación, que una vuelta entera vale 2pi radianes o es lo mismo que decir 360 grados. Esto lo pueden tomar como operaciones auxiliares o también como parte de sus apuntes. Entonces anotamos que 360 grados equivale a 2pi radianes, ¿no es cierto? Equivale a 2pi radianes. Entonces, de acuerdo a la relación que yo voy a tener, puedo mantener como pi o puedo mantenerlo como si fuera un dato concreto. Entonces, ya depende de mí, ¿no es cierto? Entonces, yo lo voy a mantener como si fuera, lo voy a recalcular nada más, ¿ya? Sería 8 por 2 veces pi dividido entre 360. Sería 0,14 radianes. Simplifico los grados y el resultado me queda en radianes. Ok, entonces con esa información ya puedo empezar a realizar los otros cálculos. Simplemente he hecho las conversiones antes de realizar el análisis. Ahora vámonos a ver cómo lo que vamos a resolver. Vamos a leer nuevamente el problema y de acuerdo al problema vamos a ir viendo cuál sería el tipo de movimiento que hemos elegido. Dice, un cilindro hueco de 3 metros de largo gira a razón de 180 revoluciones por minuto. Si se dispara una bala por una de las bases, perfora la otra base cuando el cilindro ha girado 8 grados. La velocidad de la bala nos está pidiendo la velocidad de la bala. También habíamos analizado que es movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque la velocidad tanto del cilindro como de la bala no va a cambiar. Entonces, ambos movimientos son uniformes, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo esta información, ¿no? Para la bala, entonces vamos a poner aquí, para la bala, para la bala. Entonces, para la bala, nosotros ¿qué sabemos? Que la velocidad, ¿sí? Es igual a la distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? Esa es nuestra ecuación. Entonces, pero ¿cuál sería la distancia? La distancia de la bala sería justamente lo que cruza con lo que es el cilindro. Lo vamos a llamar L. La longitud del cilindro lo llamaremos L para saber cuál es el dato que nos están dando. Entonces, para mí, X, en este caso, sería lo mismo que decir L. Nosotros sabemos que L es igual a 3 metros. Eso es lo que sabemos de la bala. Ahora, acá tenemos el tiempo, no tenemos el tiempo. Entonces, a ver, vamos a dejar como si la ecuación fuera la velocidad es igual a lo que es la distancia sobre el tiempo. Ahí tenemos una ecuación para lo que es la bala. Ahora, a partir de esta información, también tendríamos que hacer el análisis con lo que es el cilindro. Entonces vamos a separar y vamos a decir para el cilindro. Y como ambos están utilizando el mismo tiempo, igual que el movimiento compuesto, entonces anotaremos los datos que tenemos. Sería, hemos dicho también que es movimiento constante. Entonces, si es movimiento constante, entonces vamos a utilizar también esa misma ecuación. La velocidad angular va a ser igual al desplazamiento que yo tengo sobre el tiempo que corresponde. Entonces, acá nosotros ya también tenemos lo que es el desplazamiento. Entonces, para mí esta va a ser mi ecuación número 2, ¿sí?
mi ecuación número 2. Ahora entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si ustedes se fijan, yo tengo la ecuación 1 y la ecuación 2, pero no tienen mucha relación. Pero sí tienen algo en común, que sería lo que es el tiempo. Entonces, de las dos ecuaciones que yo tengo, lo único común que tengo en ambos casos es el tiempo. Entonces, en vez de colocar tiempo, yo puedo reemplazar lo que es en una de las ecuaciones el tiempo para poder encontrar lo que es la velocidad. Entonces, como lo que me interesa acá ahorita es encontrar lo que es la velocidad, entonces vamos a reemplazar, vamos a despejar de 2, vamos a despejar tiempo, despejar t. Entonces despejamos t, que va a ser igual a lo que es desplazamiento dividido entre lo que es la velocidad angular. Y eso lo reemplazo en 1, ¿sí? Lo voy a reemplazar en 1. Entonces voy a decir que la velocidad v es igual a lo que es L dividido entre T, pero T va a ser igual a la velocidad angular dividido entre lo que es, perdón, al desplazamiento angular dividido entre lo que es la velocidad angular. Entonces, haciendo nuevamente el ordenamiento de la ecuación, va a ser velocidad es igual a L multiplicado por velocidad angular dividido entre lo que es el desplazamiento. Ahí yo ya tengo mi ecuación. Luego que tengo esta ecuación, ¿sí? Yo ya puedo reemplazar, ya puedo encontrar el resultado final. Como ya tengo los datos despejados, entonces voy a reemplazar nada más. Velocidad va a ser igual a la longitud. La longitud habíamos dicho que es 3 metros. Multiplicado por la velocidad angular. Veremos cuánto me salía mi velocidad angular. Me salía 18.85 radianes sobre segundo. Vamos a poner ese dato. 18.85 radianes sobre segundo. Dividido entre el desplazamiento angular. Mi desplazamiento angular también ya lo he encontrado. Había sido 0,14 radianes. Ahora, si ustedes se fijan, radianes con radianes se simplifica y me va a quedar metros sobre segundo. Muy bien, nuevamente agarro mi calculadora y hago la operación correspondiente. Sería 3 por 18.85 dividido entre 0.14. Y en este caso me sale la velocidad como 403.93 radianes, perdón, no es radianes, es metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Sí, esa me sale la respuesta. Ahora voy a ir a verificar si tengo alguna de las respuestas que se aproximen o que sean similares. Ya, a ver, verificaremos. Me sale 403.93. En mis respuestas tengo 600, tengo 405, 40, 504 y ninguno. Entonces, acá lo que tengo que analizar es lo siguiente. ¿Qué respuesta ustedes pondrían en relación al resultado que me ha salido? ¿Cuál sería mi respuesta? A ver, ¿quién me dice? Me sale a mí 403.93. ¿Cuál de mis respuestas sería correcta en función al resultado que yo he hallado? ¿Alguien? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Se entiende, chicos? ¿O está muy complicado?
o ya se han dormido. Ya, si hay necesidad de repetirlo, lo repetimos, no hay problema, no se preocupen. La idea es que entiendan. Ya, a ver, en función a lo que hemos obtenido, por ejemplo, acá a mí me sale 403,93, pero en ninguna de mis respuestas está así. Entonces, lo primero que tengo que fijarme es cuántos decimales yo tengo acá. Entonces, acá, por ejemplo, yo no tengo ningún decimal en las respuestas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Tendría que redondear mi velocidad. En todo caso, serían 404 metros sobre segundo. Entonces tengo 404 metros sobre segundo. Me fijaré si tengo ese resultado en lo que es mi pregunta. Acá no tengo ninguno que diga 404, pero si ustedes se fijan, hay uno que se aproxima bastante, que es 405. Entonces, ¿qué yo debo hacer en este caso? Debería marcar ese resultado. ¿Por qué? Pero ustedes dirán, pero aquí es 404 y mi resultado me sale 405. Es que si ustedes se fijan, al utilizar el valor pi, se pierden decimales y automáticamente a medida que hagamos las operaciones, puede ser decimales más, decimales menos que se van perdiendo en el camino. ¿Yo en qué momento he perdido los decimales? Cuando he hecho la conversión acá de los 2 pi radianes, acá he perdido los decimales, ¿sí? ¿Dónde también he perdido los decimales? Acá atrás, cuando he encontrado mi velocidad angular. Ahí es donde se pierden los decimales. Ahora, digamos por eso, no me asustaré si es que no me sale la respuesta exacta. Tal vez me salía 406, podría ser, pero lo que me tengo que fijar es que la respuesta no esté tan alejada de mi resultado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí se le ponía 405, no, pues ya son, es 100 de diferencia, entonces ahí ya no tendría coherencia, o 40, tampoco tiene coherencia, 600 peor. Entonces, pero este resultado, si ustedes se fijan, tiene coherencia, se aproxima bastante a lo que estoy realizando, ¿no es cierto? Entonces, ese es el resultado que voy a marcar, ¿ya? No sé si tienen preguntas, dudas, tal vez alguna aclaración que quisieran que se les haga. No tengan miedo, chicos. Si tienen dudas o preguntas, pues me dicen nomás. ¿Puede volver a repetir el ejercicio, por favor? Claro que sí, no te preocupes. Vamos a hacerlo nuevamente. Ok, en la pregunta nos dice, un cilindro hueco de 3 metros de largo gira a razón de 180 revoluciones por minuto. Si se dispara una bala por una de las bases, perfora la otra base cuando el cilindro ha girado 8 grados. La velocidad de la bala es, y ahí nos da la respuesta. Ahora, pongámosle que nosotros en cinemática siempre nos tenemos que imaginar como si fuera algo real. Hagan de cuenta que ustedes están haciendo girar el cilindro, ¿sí? Que está girando un cilindro. Y en medio del cilindro, qué sé yo, puede ser, digamos, que tengan ustedes sus hermanitos o algún niño así de pariente y agarra, digamos, si tiene una pistola de juguete y perfora a través de este objeto, ¿no es cierto? Mientras está rotando. Hagan de cuenta ese escenario, ¿ya? En su mente. Ahora, ¿qué está sucediendo en este caso? La bala tiene su propio movimiento y como tiene una sola velocidad, entonces se considera el movimiento constante. Para la bala, la velocidad va a ser constante, ojo, ¿ya? Porque tiene un único movimiento, no está acelerando en ningún momento, está yendo con su velocidad máxima. Y hemos dicho, cuando tiene la velocidad máxima es porque el movimiento va a ser constante. Ahora, mientras tanto, este cilindro está rotando, no está quieto el cilindro, está rotando y tiene una velocidad. Y esa velocidad que nos dan a nosotros, ¿sí? ¿Cuánto es? Es 180 revoluciones por minuto. Cuando ustedes vean esa expresión de RPM, les están indicando que son revoluciones
por minuto. ¿Y cómo se representa? Son 180 vueltas que da cada minuto, ¿ya? A eso se refiere. Por eso decimos que este movimiento es constante. Y si es un movimiento constante, solamente tenemos una única ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Es esta. A ver, les voy a mostrar la que hemos hecho a un principio, ¿no? Esta. Esta es la única ecuación que nosotros podemos utilizar en movimiento circular uniformemente constante, ¿no es cierto? Y para movimiento uniformemente rectilíneo también ya conocemos la ecuación, ¿sí? O sea, solamente tenemos que utilizar esas dos ecuaciones. No podemos utilizar más, ¿por qué? Porque en ningún momento el objeto está acelerando o se está deteniendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros darnos cuenta si el movimiento es constante o es acelerado. Un tip que les puedo dar para que ustedes se den cuenta si el movimiento circular es uniforme o es acelerado es que les da más de una velocidad, ¿sí? Les puede dar más de una velocidad o les da una aceleración angular. O les dice parte del reposo, igual que en el caso de cinemática, ¿no es cierto? Les dice parte del reposo o empieza a girar y aumenta la velocidad o empieza a disminuir la velocidad y se detiene. Ahí es movimiento acelerado. Pero en este caso, cuando nos da una única velocidad, es movimiento constante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, convertir ese valor de velocidad a una unidad conocida. Yo no sé cuánto vale 180 revoluciones por minuto o 180 RPM. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mis operaciones auxiliares y voy a decir, por ejemplo, que 180 revoluciones sobre un minuto, ¿a qué vale? Una revolución, yo sé que vale 2 pi radianes, ¿sí? Una revolución vale 2 pi radianes. ¿Por qué hago en esta forma mi resolución? Es porque yo necesito simplificar lo que son revoluciones y necesito mantener lo que son radianes. Entonces voy a poner 2 pi radianes y yo sé que un minuto vale 60 segundos. ¿Cuál es mi objetivo? Obtener las unidades de radianes sobre segundos. Y de esa manera yo voy a tener las unidades correctas para mi velocidad. ¿Ya? Entonces, acá lo único que hice es poner 180 multiplicado por 2 veces pi dividido entre 1 y eso multiplicado por 1 dividido entre 60. Eso es lo que hice. Ahora acá no sé si ustedes me han seguido con la operación y si han logrado obtener ese resultado. ¿Será que han calculado esa parte, chicos? Porque es necesario que hagan ese cálculo para ver y dar seguimiento al ejercicio. ¿Han calculado esa parte? ¿Les ha salido el mismo resultado? Sí. Sí, les sale, ¿verdad? Ok. Una vez que yo tengo la velocidad angular, ¿sí? Que en este caso sería 18,85 radianes sobre segundo, ¿sí? Ese sería mi resultado, ¿no es cierto? De mi velocidad angular. ¿Qué es lo que voy a hacer con esa información? Acá también me da lo que es el desplazamiento angular, pero no me da tampoco en radianes, me da en grados. Entonces, cuando me da en otras unidades que no sean radianes, lo más aconsejable es hacer la conversión. Entonces, siguiente paso, convertir esos 8 grados a radianes. ¿Cómo hago? Entonces, como les he indicado, yo sé que en una circunferencia, ¿sí? Una circunferencia, el valor de una vuelta es equivalente a 2 veces pi radianes, o lo que es lo mismo a 360 grados. Entonces yo sé que 2 veces pi radianes es equivalente a 360 grados. Entonces, acá yo voy a convertir lo que son grados a radianes. Por eso estoy poniendo en la parte del divisor 360 y en el numerador 2 pi radianes.
Entonces voy a simplificar grados con grados y voy a obtener resultados solamente en radianes. ¿Esto para qué? Para obtener el valor del desplazamiento. No se olviden que el desplazamiento está en unidad de radianes. A partir de esa información, lo único que queda es realizar el análisis tanto para la bala como para el cilindro. Entonces, ¿qué me está pidiendo en la bala? Me está pidiendo encontrar la velocidad. Esa es mi incógnita. Me está pidiendo encontrar la velocidad. Entonces, ¿qué datos yo tengo? ¿Qué datos yo tengo de la bala? Yo tengo la distancia. La distancia, ¿cómo me doy cuenta que es la distancia? Porque me está dando en metros. La unidad es la que me ayuda a determinar cuál es la distancia. En este caso es en metros. Luego, me pide también acá, otra incógnita que tengo es el tiempo. No tengo acá el tiempo, entonces solamente lo voy a dejar como ecuación, por eso. No tengo acá lo que es la velocidad, pero tampoco tengo el tiempo. Entonces, para eso, como yo sé que al mismo tiempo está entrando la bala y al mismo tiempo está girando el cilindro, entonces voy a analizar lo que sucede con el cilindro. Entonces, por eso he puesto aquí para el cilindro. ¿Qué es lo que tengo para el cilindro? ¿Qué información tengo del cilindro? Yo tengo que la velocidad angular es igual al desplazamiento dividido entre el tiempo. Ah, y aquí pasa lo mismo que ha pasado con movimiento compuesto. Los tiempos van a ser iguales. Eso es lo que también tienen que recordar. Cuando sucede algún tipo de movimiento externo a lo que es el movimiento circular, como en este caso, y dentro del movimiento circular, los tiempos siempre van a ser iguales. Entonces, ¿qué significa? Que esta t que yo tengo es la misma que esta t que yo tengo en la primera ecuación. Es decir, los tiempos en la ecuación 1 y en la ecuación 2 son iguales. Entonces, por eso he dicho que de la ecuación número 2 voy a despejar el tiempo. ¿El tiempo a qué va a ser igual? Va a ser igual al desplazamiento angular dividido entre la velocidad angular. Entonces, como ya tengo el tiempo y mi incógnita es la velocidad de la bala, entonces puedo reemplazar en lo que es la primera ecuación. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el desplazamiento y también tengo la velocidad angular. ¿No es cierto? Entonces ya tengo esos datos. Y si yo quisiera, por ejemplo, para adelantar, ¿y qué tal si quiero encontrar primero el tiempo? ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque ya tengo esos datos, ¿no? Tengo tanto el desplazamiento como la velocidad angular, que ya he encontrado anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, lo que he hecho yo es reemplazarlo en la ecuación. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil, ¿no? En el caso de ustedes, si desean hacerlo, primero encontrar el tiempo, también pueden hacerlo. Sí, perfecto. Y después lo reemplazarían directamente en la ecuación 1, en la L, que tienen que es 3 metros, y el tiempo, el resultado que les salga del resultado que se obtiene en esta ecuación, ¿no es cierto? Entonces ahí también es otra forma de resolución. Ahora, a partir de esto, yo lo he despejado en la ecuación número 1 y al reemplazar la ecuación, entonces he obtenido una nueva ecuación donde solamente tengo que encontrar la velocidad. Ya tengo la longitud, tengo lo que es velocidad angular y tengo lo que es el desplazamiento. Entonces, como ya tengo todos esos datos, simplemente reemplazo, ¿sí? Reemplazo los valores que me dan en el problema y obtengo la respuesta final, ¿ya? No sé si ahora sí se entiende. Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Ya, muy bien, chicos. Entonces, como les digo, si tienen dudas, pregunten. No va a haber ningún problema si volvemos a repetir algún ejercicio más de una vez, no hay problema. La idea es que se entienda, porque en el momento de que ustedes den el examen, entonces ahí no van a poder preguntar a nadie. Ahorita en estas clases tienen la posibilidad de preguntarme a mí o a cualquiera de sus docentes de las diferentes materias. Ya tengan en cuenta eso. Listo. Entonces, a lo que me he dado cuenta, por ejemplo,
en el caso de este ejercicio en específico, han preguntado en dos gestiones consecutivas. Entonces, yo les digo, muchos de los ejercicios que se dan en los diferentes exámenes son o bien los mismos o bien similares. Así que tómenlo en cuenta, ¿no? Toda la información que se les está dando y también, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean la respuesta, entonces acuérdense de la información que ya tienen, traten nuevamente de resolverlo en su casa y verifiquen si es que les sale y si es que ustedes tienen otra forma de resolución, pueden igual optar por eso. Y si les sale la misma respuesta, chicos, no se hagan problema, ¿ya? Háganlo a su manera, como se sientan cómodos. La idea es que ustedes repasen y que la respuesta les salga la misma. Al final de cuentas, la respuesta es lo que les toman más en cuenta que el procedimiento. El procedimiento, ¿cuándo les toman en cuenta? Cuando, cuando ustedes tienen algún reclamo, entonces en ese momento les van a decir, a ver, ¿qué has hecho acá? ¿Por qué me estás reclamando? Ah, ya, aquí ha habido un error, tal vez en el resultado, tal vez en alguna parte del ejercicio, entonces ahí ustedes van a justificar si lo han hecho o no lo han hecho correctamente. Pero al final lo que más va a valer siempre va a ser la respuesta. Eso tómenlo en cuenta, ¿ya? Entonces también les sugiero que revisen en especial este ejercicio, ¿sí? Porque he visto que se ha repetido en dos exámenes y no nada raro, ¿no? Que se vuelva a repetir. Entonces, revísenlo con calma, vean las fórmulas que se han utilizado, las igualdades que hemos remarcado especialmente. Esas son las que les van a ayudar a resolver los ejercicios. Ok, continuamos. Entonces, ya habríamos terminado con lo que es movimiento circular. Ya a partir de este momento vamos a empezar a hablar sobre lo que es estática y dinámica. ¿Sí? Vamos a hablar sobre estática y dinámica. Para eso les voy a compartir lo que es nuestro formulario y en función del formulario igual vamos a hacer un repasito para que ustedes igual lo revisen y lo repasen nuevamente, ¿no? Recordarles que acá, ¿sí? Como una última revisión de lo que es el movimiento circular, acá ustedes tienen las fórmulas que corresponden, ¿no? Todo lo que habíamos hablado en un principio está también acá, ¿no? El periodo, por ejemplo, que es el tiempo sobre la cantidad de vueltas, la frecuencia, que es el número de vueltas dividido entre tiempo, la velocidad angular, que es igual a 2 veces pi por la frecuencia, eso también es otra fórmula. No he visto que la utilicen mucho en el caso de los exámenes, pero ahí está para que ustedes también tengan esa relación, ¿no? Acá está lo que es movimiento circular uniforme, la fórmula que corresponde, sus unidades. Movimiento circular variado, también están las fórmulas que corresponden. Acá también lo que tenemos es la aceleración, ¿sí? La aceleración centrípeta se denomina, ¿no? Entonces ahí tenemos esa información también. Ahí está, por ejemplo, lo que es algunas de las fórmulas que se utilizan, cómo se las relacionan, ¿sí? Unas con otras, con lo que es la parte tangencial. Ahí está también, ¿no? Que habíamos indicado que es básicamente el movimiento rectilíneo que tienen las mismas fórmulas. Ahí están las otras fórmulas que también ya se les ha dado. Lo que es la velocidad tangencial, la aceleración tangencial, que también están ahí respectivamente, lo que habíamos hablado de los movimientos relacionados, las fórmulas que corresponden, la parte de dos objetos que se encuentran unidos concéntricamente, el desplazamiento que también es en forma lineal, que se da en metros,
y el ángulo recorrido que está en lo que es radianes. Esto no se utiliza mayormente, por eso no lo hemos explicado, pero les puse como fórmula porque está en muchos de los formularios, pero mayormente no les pregunta, por eso tampoco no le hemos tomado tanta importancia. Esto también, cuando les piden hallar, por ejemplo, lo que es la aceleración centrípeta, ¿sí? Les dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, hallar la aceleración centrípeta y la hallamos a partir de la velocidad dividido entre el radio. Si les dan la velocidad tangencial y les dan el radio, ustedes pueden hallar lo que es la aceleración centrípeta. O si les dan, por ejemplo, la velocidad angular y les dan el radio, entonces ustedes tienen que agarrar esta fórmula, ¿sí? Y aquí lo pueden reemplazar y con eso pueden encontrar también lo que es la aceleración tangencial o en este caso lo que es la aceleración centrípeta. La relación de aceleraciones es igual a lo que es la aceleración centrípeta más lo que es la aceleración tangencial elevado al cuadrado. A veces les preguntan, ¿no? Por ejemplo, una pregunta teórica, ¿sí? Respecto a lo que es movimiento circular, ¿cuál sería? Les dice, por ejemplo, si un objeto tiene movimiento circular uniforme, ¿sí? ¿Tiene aceleración centrípeta? Les preguntan, ¿no? A ver, vamos a hacer esa preguntita más. Es una pregunta teórica, pero a veces les pescan también con eso, ¿no? Aquí fíjense, la aceleración total es igual a la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. Haremos esa preguntita para la aclaración que les indico, porque a veces les preguntan también eso en la parte teórica, ¿no? Y siempre es bueno repasar algunos conceptos. Ya. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la aceleración total es igual a la aceleración centrípeta elevado al cuadrado más la aceleración tangencial. ¿Sí? Eso es. Ahora, tomando en cuenta un gráfico, una circunferencia, ¿qué es la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta es la aceleración que se dirige hacia el centro o hacia el radio. Por eso se denomina aceleración centrípeta. Y la aceleración tangencial, ¿sí?, es la que se dirige hacia afuera del objeto circular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Por ejemplo, en lo que es movimiento circular uniforme, existe aceleración centrípeta, que es diferente de cero, pero la aceleración tangencial es igual a cero. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Por qué la aceleración centrípeta existe y no existe la aceleración tangencial? Porque la aceleración centrípeta, como hemos visto, la ecuación es igual a la velocidad tangencial dividido entre lo que es el radio. Ahora, si nosotros nos vamos a despejar lo que es la velocidad tangencial, va a ser igual a lo que es velocidad angular por el radio. Y esta velocidad angular puede ser constante o puede ser variable. Por lo tanto, la aceleración centrípeta, reemplazando a los datos que nosotros tenemos acá, básicamente va a ser igual a lo que es, podemos nombrar como si fuera la velocidad angular, velocidad angular directamente multiplicado por lo que es el radio, ¿no es cierto? En este caso sería, sí, ya, velocidad angular por radio dividido entre radio sería, ¿no? Perdón, acá estaba la fórmula. Vamos a revisar nuevamente. Acá está. Ahí está, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Aquí está, ¿no? Perdón, aquí había un error.
era velocidad tangencial elevado al cuadrado dividido entre radio. Entonces vamos a colocar esa relación, ¿sí? Con velocidad tangencial elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros reemplazamos, entonces decimos que la velocidad angular elevado al cuadrado multiplicado por radio elevado al cuadrado. Haciendo la simplificación correcta, entonces va a ser velocidad angular elevado al cuadrado multiplicado por el radio, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos ese dato, dense cuenta que la aceleración centrípeta no depende de la aceleración angular. Y como no depende de la aceleración angular, únicamente depende de la velocidad angular, entonces puede ser constante o puede ser variable, ¿sí? Por lo tanto, en lo que es movimiento circular uniforme, existe lo que es aceleración centrípeta, pero no existe lo que es la aceleración tangencial, que es igual a cero, ¿sí? Entonces, eso tomaremos en cuenta. El movimiento circular uniformemente variado, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en este caso? Existe aceleración centrípeta, ¿sí? Puede existir aceleración centrípeta, pero necesariamente existe aceleración tangencial. O sea, existen ambas aceleraciones, ¿ya? Se dan cuenta, ¿no es cierto? Entonces, eso también tenemos que tomar en cuenta en algunos casos. Ahora, a partir de esta información que nosotros tenemos, vamos a hacer una pregunta teórica. En el movimiento circular uniforme, la aceleración, la aceleración total, la aceleración total es, dos puntos, inciso A, igual a la aceleración tangencial, inciso B, perdón, inciso B, raíz de aceleración, perdón, aquí vamos a borrar esto, inciso B, aceleración centrípeta, inciso C, aceleración tangencial diferente de cero, inciso D, aceleración aceleración, perdón, este sería ninguno, ¿ya? Entonces nos dice, en el movimiento circular uniforme, ¿ya? En el movimiento, acá le podemos poner un inciso E, que no existe aceleración, no existe aceleración. Eso que sea. En el movimiento circular uniforme, la aceleración total es... ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la aceleración total? Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, inciso E. Esa es una pregunta teórica que en algunos exámenes de admisión, no necesariamente de la escuela industrial, en otros han consultado, ¿no? Es una pregunta teórica. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué dicen ustedes? A, B, C, D, E. Vamos chicos, es teórica. Ya vamos a recordar que la aceleración
total es igual a la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa es mi ecuación de la aceleración total. Ahora, en el movimiento circular uniforme, ahí está la respuesta, ¿no? ¿Cuál sería el que existe en movimiento circular uniforme? De acuerdo a este cuadrito. A ver, se los voy a remarcar una vez más. Aquí, en este cuadrito está la respuesta. Ya. ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, haciendo como referencia que la aceleración tangencial es igual a 0, ¿sí? Entonces yo voy a reemplazar en esta ecuación la aceleración tangencial. Esto va a ser 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la aceleración centrípeta está elevado al cuadrado y está en raíz. Entonces voy a simplificar. ¿Y eso qué significa? Que la aceleración total va a ser igual a la aceleración centrípeta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no es cierto? ¿Por qué? Porque la aceleración tangencial, según mi ecuación, es igual a 0. Y como es igual a 0, reemplazando ese dato, no me importa si tiene o no tiene valores. Entonces, la aceleración total en el movimiento circular uniforme es igual a la aceleración centrípeta. Por lo tanto, mi respuesta es el inciso B. ¿Ya? Ojo con eso. Es el inciso B. Ahora, en caso de que fuera el movimiento uniformemente variado, si ustedes se fijan, ambos son diferentes de 0. Entonces, la ecuación de la aceleración total se mantiene, pues sigue siendo esta, la que estamos nombrando ahí. Sigue siendo esa la aceleración total. ¿Ya? Muy bien. Bueno, espero que se haya comprendido. Eso sería todo por el día de hoy. No sé si tienen una pregunta adicional antes de cerrar la sesión. Nada, ¿todo bien? Ok, chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase, en la última clase que vamos a tener. Por si acaso, ¿no? El día viernes sería la última clase, considerando que va a ser feriado. Seguramente ustedes tienen una clase recuperatoria que van a pasar con el docente respectivo, pero en el caso de física, por ejemplo, tienen programado lo que es una evaluación. La evaluación se les va a dar en forma virtual, es decir, se les va a dar una serie de preguntas, ¿sí? En la que ustedes van a seleccionar de forma múltiple y a partir del resultado que ustedes obtengan, entonces van a dar cuenta cómo les está yendo para lo que es la parte de pronóstico, ¿no? Entonces, para saber si están repasando, no están repasando, etcétera, ¿no? Se les va a dar preguntas de exámenes y para que ustedes sepan cómo están. Para esto se va a utilizar, por ejemplo, lo que es el formulario de Google. Espero que en sus teléfonos tengan instalado lo que es, o deben tener seguramente una cuenta de Google, con eso es suficiente. Caso contrario, no van a poder ingresar a la parte de evaluación. O si entran desde su computadora, entonces van a poder ingresar normalmente. Pero con esas precauciones, por favor, tómenlas en cuenta. Esto se les va a enviar directamente eh, el día, el día viernes o posiblemente se les envíe un día antes, ¿no? Entonces eso para que lo tomen en cuenta. Ya que tengan buen resto de jornada, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.